Libro de Números, capítulo 11, verso 14, dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Tome su lugar, iglesia, por favor. Aquí estamos leyendo la expresión de un hombre cansado, la expresión de un hombre que ya no tiene fuerzas, y habla de Moisés. Y Moisés decide abandonar. Moisés decide no continuar. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a usted? Que usted no quiere continuar, que usted no quiere seguir, porque hay un gran peso en sus espaldas que usted no puede soportar más. Y lo más tremendo es que es un peso que usted deduce y usted razona que no debería llevar. Moisés, si usted sigue leyendo los pasajes de arriba, Moisés dice: este no es mi pueblo, yo no engendré a este pueblo para que yo esté en esta forma, en esta condición. Y Moisés se encontraba cansado, agobiado. A veces yo he visto madres que a veces quieren abandonar a sus hijos y quieren largarse, porque los hijos no colaboran, porque los hijos no hacen que su madre esté contenta. Yo he visto varias madres en esas condiciones. Y hay otras que no dicen nada y dejan la cartica. Pero bueno, yo sé que ese no es su caso. Solamente estoy dando ejemplos. Y le he puesto a esta enseñanza: no puedo hacerlo solo. Dile a su hermano: no puedo hacerlo solo. Y hay cosas que fuimos llamados a hacer en equipo. Y en el reino mucho más. Mire, Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey, el sacerdote, el ungido, Él llamó a 12 personas. Las empoderó, les enseñó, les impartió de su espíritu. No es porque Él no podía hacerlo solo, sino para enseñarnos a nosotros que así trabaja el reino de los cielos. Amén. Recuerda que Jesús fue 100% hombre y 100% humano. Y no me pida explicaciones porque no sé decirle cómo explicarle ello. Pero solamente crea que así es. Amén. Entonces, la situación es la siguiente. El pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida. Habían pasado ya más de un año. Un año ya habían pasado en el monte Sinaí. Ellos, cuando salen de Egipto, ellos habitan en Sinaí. Llegan a Sinaí a los 3 meses de salir de Egipto. Y en Sinaí habitan casi un año. ¿Por qué habitan tanto tiempo allí? Bueno, 9 meses habitaron. Eso yo no lo sabía. En mi Biblia de estudio lo encontré y lo tengo acá marcado. 9 meses se demoraron haciendo el tabernáculo de reunión. Y a mí eso me estremeció. Pero bueno, continuemos. Y se demoraron 9 meses, y los otros meses restantes fue todo el oficio sacerdotal de cómo se hacen las cosas. Y estuvieron ahí. Es muy bonito y es muy chévere cuando usted no se mueve y usted está ahí en su casa. Pero cuando se demanda un cierto movimiento es complicado. Por ejemplo, si un docente, un profesor, está en una aula de clase y en su aula de clase hay unos 40 niños, es fácil de manejar. Digámoslo así, no es fácil, pero se hace el esfuerzo. Se debe hacer el esfuerzo, Andrés. Pero si usted toma a esos 40 niños y se sale del aula de clase y debe pasar la avenida, es un poco más complejo. Es un poco más complejo. Una cosa es cuidar al pueblo de Dios en Sinaí, y otra cosa es cuidarlo rumbo a tierra prometida. Son dos cosas totalmente diferentes. Y yo quiero decir que en este momento la iglesia deja de estar y comienza a avanzar y se demanda más responsabilidades. ¿Aló? Se demanda más cuidado porque nadie se puede quedar rezagado, porque el que se quedaba no tenía la sombra de la nube de día. Y póngase a pensar en el medio del desierto que no tenga la sombra de la nube.
o en medio de la noche que no tenga la columna de fuego, nadie se podía quedar. La presencia de Dios se levantó. Usted lo puede leer conmigo. En el versículo, vamos a Números 10. Diez, 13, 10, 11 hasta el 13 está ese pasaje. Números capítulo 10, desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Y Dios quiere llevar a un pueblo. Y Dios, antes de sacar al pueblo, les enseñó. Entonces, habla acerca de versículo 11 hasta el 13, dice que ellos se levantaron y salieron del Sinaí rumbo a un desierto llamado Parán. Y ellos iban busca a la tierra prometida. En el versículo 28 del capítulo 10 de Números, versículo 28, hay algo que quiero resaltar. Y este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Mire, si usted se quiere mover de un lugar hacia otro lugar, debe haber orden. Otra, yo digo esto. Si usted se quiere mover de un lugar a otro lugar, debe haber orden. Dios no va a sacar a nadie a través del desorden. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque mire, todo ese tiempo el pueblo debería aprender a habitar en su presencia. Y yo le quiero decir algo, si usted se quiere mover, usted tiene que aprender primero a habitar en su presencia. Porque en ese año y esos 9 meses y algo, muchas gracias, en ese tiempo el pueblo aprendió a adorar a Dios. El pueblo aprendió a sacrificar, el pueblo aprendió a rendir el culto a Dios. Para eso fue ese tiempo. Y después de ese tiempo, después que el Señor le dio la cartilla, ahí sí el pueblo estaba ordenado. Se colocaron por tribus al oriente, al norte, al occidente y al sur. Y cada uno tenía una bandera. Los sacerdotes fueron los encargados de todo el tabernáculo de reunión, desarmarlo. Ellos debían llevarlo. Habían unos sacerdotes que también tocaban las trompetas de plata. Un día lo enseñaba acá, que se hacían a punta de martillo. Y todo el pueblo, cuando escuchaban las trompetas, salía, era una sincronización impresionante. Era tanta la sincronización, mírelo como dice Moisés, versículo 34, 10:34. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esta es una oración poderosa cada vez que tú te vayas a mover en Dios, ¿no? Y cuando ellas se detenían, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Pero todo lo hacían de una manera ordenada, según el versículo 28, 10:28. Dice: este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Iglesia, ¿está siendo ordenado en las funciones, en las tareas que Dios te has colocado? Porque si tú no eres ordenado, Dios no va a sacar un pueblo desordenado. Todos debían estar sincronizados con la presencia de Dios. Pero para aprender a estar sincronizados y para aprender a caminar, primero hay que aprender a habitar. Aló. Y no hace falta mucho conocer a Dios para no salirnos del camino, para no quedarnos rezagados. Es lamentable que en el versículo 29, vamos a leer el verso 29, 10:29, Moisés le ruega a un hombre y le dice que los acompañe, que vea el bien que Dios va a hacer. Y ese hombre en el versículo 30 dice: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y yo quiero resaltar este verso porque hasta el día de hoy nos han acompañado personas, pero el Espíritu Santo nos decía que muchas de las personas que nos han acompañado no van a continuar, a pesar que usted le ruegue.
porque Moisés le rogaba. Mire, yo quiero y les ruego a muchos, y yo deseo que estén con otros, pero si la gente no quiere, si la gente no quiere caminar. Pero mire lo que pasa. Mire lo que pasa en este verso. Vamos al versículo 32. 31 dice: y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugares de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos el bien. Mire, Moisés ya estaba colocando la mirada en las personas. Y a veces eso pasa con uno. A veces uno pone la mirada en las personas como si las personas fueran nuestra guía, como si las personas fueran el motor nuestro, y no, el motor nuestro no son las personas, el motor nuestro es su presencia. Es su presencia el motor. Moisés ya estaba perdiendo la visión de la presencia de Dios, y él estaba colocando la responsabilidad en las personas. Y a pesar que acá hay personas buenas, preparadas, y nos pueden ayudar mucho, pero si no quieren caminar, no se puede hacer nada más. Hay que avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar, iglesia? Hay que avanzar. Moisés pensaba que eran las personas, y no se trata de las personas, se trata de él. Dígale a la persona que está a su lado, recuerde que tú dependes de él, no de las personas. Así es, iglesia. Entonces, miren el versículo 33 lo que dice. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. ¿Quién le estaba buscando lugar de descanso? ¿Quién? ¿Moisés? No. El arca le estaba buscando lugar de descanso. A veces uno piensa que le está buscando lugar a Dios, y es Dios quien nos está buscando un lugar de donde descansar. Solamente Dios quiere que caminemos. Nosotros decimos dónde acampamos, ya estoy cansado, y si el Señor no se ha detenido, si el Señor no ha hecho un descanso, es porque el Señor sabe dónde hacerlo. Ay, pero Señor, me parece que acá es un buen lugar, acá hay sombrita. No, donde usted quiera. Es donde Dios dice. Y yo le tengo buenas noticias. Estamos en el mes séptimo, y el mes séptimo es el mes donde proféticamente, hablando de los días de la creación, Dios descansó al séptimo día. Y yo creo que en este mes no se va a acabar el mes si que usted vea un descanso en el Señor. Usted va a descansar de áreas y situaciones donde lo ha estado oprimiendo, de pronto situaciones difíciles, pero recuerde que no es Anderson que le está buscando el descanso, no es el pastor, no es su esposo, no es su esposa. Ay, es que me parece allá para pasar la luna de miel. No. El descanso lo está buscando la presencia de Dios. A mí ese verso yo no lo había leído tan bien. Cuando me puse a leerlo me estremeció, porque es Él quien nos busca el descanso. Es Él el que da el descanso, no es el hombre. No es el dinero que te da el descanso. No son unas vacaciones a donde tú quieras ir. No. Es Dios quien te da el descanso. Amén. Todo marchaba bien. Pero en el capítulo 11, verso 1, dice que el pueblo se quejó a oídas de Jehová. Siempre hay gente que se queja. Siempre hay gente que está caminando con Dios, pero vive pensando más en Egipto, lamentablemente. Eso está en Números capítulo 11, del verso 1 hasta el verso 5. Y dice que el pueblo comenzó a lamentarse, el pueblo comenzó a llorar,
Versículo 10, 11:10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Mire, en esta semana, siempre los lunes, el lunes estamos a 15 de julio, y he tomado Proverbios capítulo 15, versículo 15, para que no se me olvide. Yo quiero que usted me acompañe allí. Proverbios capítulo 15. Sí, 15. Dice, 15:15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete contigo. Yo creo que la felicidad y el estar de buen humor depende de usted. Si usted decide estar mal geniado, pues imagínese usted solito o solo. No sé si esa es la verdadera palabra. Todos los días del afligido son difíciles. Mire, si usted vive afligido es pobrecito yo si yo tuviera más oportunidades, pobrecito yo si yo tuviera más plata, pobrecito yo. Mire, si usted vive pensando así, todos los días para usted va a ser difíciles, todos los días. Acá no se salva ni un sábado, todos los días son difíciles, ni un festivo se salva. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. A mí me impresiona mi esposa. Hoy estaba un poco bravo con mi esposa, porque habíamos hablado algo y ella me cambió la torta. Y a mí me dio rabia, la verdad me dio rabia. Y ella por teléfono se reía. Ay, mi amor, tranquilo, y se reía. Yo estaba que le tiraba el teléfono. Y el Señor me acordaba del Proverbios. No, Señor, porque me cuesta. Porque me cuesta. Yo no sé qué tiene mi amor, pero mi amor siempre vive sonriendo. ¿Sabe? Y si a usted le cuesta estar feliz, si a usted le cuesta estar alegre, digámosles como el salmista. El salmista dijo una ocasión: devuélvame el gozo de tu salvación. Hay mucha gente que ha perdido el gozo de la salvación. Hay mucha gente que vive más geniada. Dicen que los evangélicos son más geniados. Eso dice la gente. Porque hemos separado, escuchen muy bien, no tengo en mis apuntes, pero hemos separado obediencia de gozo. Hemos separado esas dos palabras, obediencia de gozo. Y hemos visto la cruz como un martirio, como algo que pesa, como algo difícil de llevar. Pero en Hebreos hay un capítulo, no recuerdo, no tengo mis apuntes, se lo dejo de tarea a ustedes. Yo sé que ustedes son buenos estudiosos de la palabra. Que sea, dígame amén, por fe, por favor. Amén. Y dice que Jesús, cuando fue a la cruz, dice que Él puso su gozo delante. Ese pasaje está puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto el gozo, Él puso su gozo delante cuando iba en su cruz. Él puso su gozo. Y en Mateo, no sé si en Mateo, no sé en cuál evangelio, dice que cuando iban al monte Getsemaní iban cantando un himno. Bueno, yo no sé si los discípulos sabían lo que estaban cantando, porque yo a la final no sabía lo que iba a pasar, pero Jesús sí sabía lo que iba a pasar, y a pesar que Él sabía que venía la cruz, Él estaba contento, Él estaba gozoso. Y usted no puede separar obediencia y gozo, no puede separarlos. Amén. Entonces este pueblo estaba caminando rumbo a la tierra prometida, obedeciendo a regañadientes, porque estaba recordando lo que Egipto le daba. Obedeciendo porque ¿qué más nos toca caminar?
y habían perdido el gozo. Habían perdido la alegría de habitar en la presencia de Dios. Y a Dios le dio rabia. ¿O a quién le gusta caminar con alguien imaginado? No, vaya para la casa y va a molestar, no sé. Va a molestar a otro. Eso me dice mi esposa a veces. Venga a molestarme a mí. Va a pelear con la pared. Y qué triste es caminar con Jesús amargados. Entonces, yo creo que en Proverbios capítulo 15, versículo 15, cada uno determina cómo estar. Pero Andrés, una situación es difícil, pero usted determina. Usted puede ponerse amargado y llorando, no, usted va a cambiar la situación. Quien se va a enfermar es usted. Yo estoy predicando, pero me cuesta a mí también. A mí me cuesta. Ay, Señor, ayúdame. ¿Cuánto le podemos decir al Señor que nos ayude? Amén. Bueno, entonces Dios le dijo, ya Moisés, deje el show. Porque es que Moisés dijo, Señor, quítame la vida. Yo no aguanto más. Yo no aguanto más, quítame la vida. Y el Señor le dijo, ya Moisés, deje el drama. Vamos a leer el versículo 16, Números 11, 16. Porque Moisés deseó la muerte. Usted lo lee en el versículo 15. Y cuánto en un momento de tristeza, de alegría, de rabia, dice, Señor, quítame la vida. En el versículo 16, 11, 16, donde Moisés desea la muerte, está en el versículo 15, 11, 15. Pero en el versículo 16 Dios le da la respuesta y Dios le dice, Moisés, no te iba a quitar la vida, sí voy a hacer algo. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás solo. Yo creo que es un tiempo donde Dios va a activar lo que Dios ha puesto en esta congregación. Dios va a levantar gente que sienta la responsabilidad, porque es que a veces pensamos que la única responsabilidad de orar debe ser del pastor. Pensamos que la única responsabilidad de adorar es de los adoradores. O me equivoco en lo que estoy hablando. Porque como yo no predico, como yo no canto, como yo no estoy en la puerta, como yo no estoy participando, pues yo vivo tranquilo. Pero sabe, en este tiempo Dios va a levantar gente idónea, no va a ser cualquier persona. Va a ser gente seleccionada, gente escogida por Dios. ¿Cuántos quieren ser y pertenecer a ese equipo? Y dice que los escogió. ¿Listo? Vamos a leer el versículo 24, por favor. Números 11, 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y lo que Dios va a hacer en este tiempo, va a dar una señal, porque profetizar es hablar las maravillas. Profetizar, más que decir cosas que van a acontecer, más que decir cosas que van a pasar a través de los tiempos, profetizar es estar unidos y hablar y confirmar lo que Dios ha hablado. Yo me quedo impresionado en todos los profetas, que cada vez que ellos hablaban, el otro le confirmaban. Esa es la profecía. Es la confirmación de lo que Dios ya ha dicho.
Y yo creo que eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Dios va a levantar gente que hable lo que Dios ya habló desde la eternidad. Y uno le dirá: ¿usted quién le dijo eso? El Espíritu de Dios descendió y hizo que ellos hablaran así. Y sabe, eso va a traer confirmación. Y Moisés dice: wow, ya no estoy solo, ya la gente está conmigo. No se trata que la gente está contigo, Anderson. No se trata que la gente está contigo, iglesia. Se trata que la gente esté conmigo, que hable lo que yo quiero que hablen. Eso es lo que Dios quiere y lo que Dios desea, que todos tengamos un mismo lenguaje, un mismo idioma. Recuerda cuando la iglesia de Hechos de los Apóstoles descendió el Espíritu Santo de Dios, ¿qué fue lo que se manifestó en ellos? Las lenguas. Dice que ellos hablaban y confirmaban misterios de lo que Dios había hablado antes. Para muchos era locura, pero para otros era una confirmación del lenguaje que ellos estaban oyendo y glorificaban a Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Va a colocar un lenguaje en la iglesia, en el equipo, que todos hablen el mismo idioma del pastor, que todos hablen el mismo idioma. Y yo quiero decir esto: no se trata del pastor, se trata del Espíritu que Dios puso en este lugar, que es el Espíritu Santo de Dios. Porque es que la gente piensa que yo me invento las cosas. Y a veces nosotros pensamos que es el pastor que se está inventando. Ya el pastor se inventó algo ahí. Y no entendemos que es el Espíritu Santo de Dios. Pero va a venir y va a posar sobre la iglesia. Va a posar sobre nosotros. Para que tú y yo seamos colaboradores. Porque para eso estamos. Para colaborar. Si tú entiendes el lenguaje del cielo, ¿qué esperas? Si tú y yo entendemos el lenguaje del cielo, ¿qué esperas? Porque Moisés necesitaba ayuda. Yo le quiero decir, yo también necesito ayuda acá. Yo no manejo un ejército, un pueblo tan grande, pero a pesar de todo ello, hay muchas cosas que hacer acá. Y bueno, pero eso lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios, va a traer confirmación. Pero a mí me llama la atención algo, me llama y me estremece algo la atención, que en el versículo 26, mira lo que dice: y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, 11:26, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Mire, porque los 70 varones estaban escritos. ¿Dónde están, Carlos? Acá está. Este es el listado de todos los que congregan acá, de Manuel Ministros. Y acá hay un registro de las personas que congregan acá, ¿cierto? Bueno, acá falta un mes. Pero acá está el registro de las personas que congregan aquí. Hay muchas personas que no vinieron hoy porque Dios sabe la necesidad. Y Dios sabe por qué no vinieron. Pero a pesar que no fueron al tabernáculo de reunión, también descendió el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Y yo creo que lo que Dios ha escrito aquí también los visitará a ellos. Y yo no sé si tú crees en tu casa, yo no sé si tú estás creyendo en tu familia, que Dios también visita a tu familia en los sueños, que Dios también visita a los tuyos, porque también están escritos en el libro, están registrados. Y esto provocó celos. Esto provocó celos. Mire que en el versículo, continuemos, se me pasó acá muchas hojas, quiero adelantarme, 11. Mire que en el versículo 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Edad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel.
Y yo le quiero decir que eso no se trata, y esto nadie lo va a parar, iglesia. Porque acá hubo alguien que quiso detener. Y yo creo que lo que Dios va a depositar en tu casa, en tu familia, nadie lo va a detener. Muchos dirán, no prediques aquí, tú debes predicar es en el templo. ¿Por qué predicas aquí? Dame decirle, profetizar es predicar, es anunciar. Y tú no solamente vas a anunciar aquí la palabra, vas a anunciar la palabra donde tú estés. Vas a predicar en tu familia, vas a predicar en tu trabajo, vas a predicar en la universidad, porque el Espíritu de Dios está sobre ti y nadie te lo va a impedir. Faltará alguien que le diga, ay, pero deje eso para el domingo, porque eso es para el culto. No. Usted lo hará porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, mire que nada más y nada menos era Josué. Era Josué que dijo, impídelos que no hagan ello. La distancia no es un problema para el Espíritu Santo de Dios. La distancia no es un problema para el Espíritu Santo de Dios. Y Números, el verso que acabé de leer y terminar, 11:30 dice, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Yo le quiero decir, iglesia, se acabó el tiempo de estar separados. Llegó el tiempo de volver. Chao, muchachos, llegó el tiempo de volver otra vez. Dice que ellos volvieron al campamento. Y los ancianos de Israel. Entonces, yo quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia. Esto es la sombra. Recuerda que siempre los miércoles se enseña la sombra y el domingo se enseña lo real, como hacía Anderson. Esta es la dinámica que siempre hemos manejado aquí, a través del Espíritu. Y Jesús también escogió 70 hombres. Vamos a estudiar el domingo qué pasó con esos 70 hombres. Usted le quiero un adelanto. Esos 70 hombres vinieron contentos. Vinieron, Señor, los demonios se nos sujetan. Señor, hicimos milagros. Y el Señor le dijo, bravo. Pero yo veía caer a Satanás como un rayo del cielo. A mí eso no me asombra. A mí lo que me asombra es que sus nombres estén registrados en el libro de la vida. Y no se trata de estar aquí, esto es la sombra. Se trata de estar registrados allá. Aló. Esto solamente es una sombra. Lo que hizo Moisés es una sombra de registrar a los 70. Pero el Señor le dijo, lo que más vale es que el Padre lo tenga registrado arriba en el cielo. El domingo vamos a hablar de esos 70. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia es eterna y para siempre. Gracias, Señor, por habernos escogido. Hacemos parte de esos 70. Hacemos parte de ese equipo que ayuda a llevar la carga, Señor. Tú pones un mismo sentir en tu pueblo. Tú pones un mismo sentir en tu iglesia para que todos hablemos un mismo lenguaje, Señor. Porque el reino de los cielos se maneja bajo un mismo lenguaje, Padre Celestial. El reino humano no. El reino humano hay discordia, hay disensión, hay murmuración, hay chisme. En el reino de los cielos no es así, porque el que guía a su pueblo es el Espíritu Santo de Dios y es el que pone las palabras en nosotros para saber qué decir y cómo decirlo y en su tiempo, Padre. Te doy gracias, Padre Celestial. Y hoy, Señor, tenemos la palabra profética más segura, en la cual estamos firmes como una antorcha en el lugar oscuro, Padre Celestial, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura y de interpretación privada, porque nunca, eso es lo que quiero resaltar, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esos 70 no hablaban por hablar. Esos 70 hablaban porque eran inspirados. Acá mismo dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y yo le quiero decir, siempre se ha tratado del Espíritu Santo. No se trata de lo que diga el hombre. No se trata de la voluntad del hombre. Siempre se ha tratado bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es por eso que la palabra no se contradice, es por eso que la palabra se complementa y es por eso que la palabra, Señor, para leerla necesitamos estar inspirados. Porque si no estamos inspirados en Él, no entenderemos lo que leemos. Es por eso, Espíritu Santo, cada vez que prediquemos, cada vez que enseñemos, cada vez que testifiquemos, pon inspiración, Señor, para poder hablar con denuedo tu palabra y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por lo que hace en este ministerio y por lo que continuarás haciendo en esta hermosa congregación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.